Este ensayo que hemos llamado El espacio y nosotros, vamos a tratar de ahorita de recopilar, ¿no?, de qué se trata esto para poder introducir un punto sumamente fundamental, sumamente importante, que le hemos llamado los argumentos. El trabajo está organizado de la siguiente manera. Si quieren, pongamos el capítulo primero, es el planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema, como ustedes saben, tiene que ver con la contradicción que hay o las contradicciones que hay entre lo que nosotros pensamos que deben de ser las cosas y cómo son en la realidad. O sea, hay el conflicto entre la noción de espacio y qué pensamos nosotros sobre esa noción de espacio constituye el problema fundamental sobre el cual vamos a discutir. Ese sería el capítulo primero, donde se plantean en forma discursiva una serie de elementos que constituyen lo que nosotros entendemos como el problema o el asunto del problema. Bien, después que tenemos claro, o sea, después que hemos discutido el asunto del problema o lo que es el problema, pasamos a una segunda fase, que es que como este es un asunto, como el espacio es un asunto que tiene que ver con muchas cosas y que una de esas cosas tiene que ver con nosotros, pues entonces obviamente tenemos que discutir, ¿no?, dialogar, hablar, ¿no?, sobre lo que Sócrates decía que eran los diálogos entre nosotros. Los diálogos de Sócrates estaban diseñados para conversar con diferentes personas, bien sea sus alumnos, bien sea demostrar a los alumnos que las personas de diferente nivel, vamos a llamarlo los esclavos de esa época, o los trabajadores de esa época, o los intelectuales de esa época, pensaban que era esto que llamamos el espacio, que es el espacio y nosotros, que es lo que hemos planteado desde el capítulo primero. Y repito el tema, porque no lo podemos olvidar. Este ensayo se llama El espacio y nosotros. O sea, este ensayo no se llama el espacio, no se llama un espacio, ¿no? Se llama el espacio, que no sabemos lo que es, sino que estamos planteándolo como un nombre que le hemos puesto nosotros a algo que no estamos muy seguros lo que es, ¿okay?, pero que tenemos que discutirlo para tratar de entenderlo. Entonces los diálogos tienen justamente que ver con las diferentes posibilidades que hay de entender de qué se trata esto del espacio. Bien. Como dice Sócrates, ¿no?, que nunca escribió nada, Sócrates plantea una discusión entre nosotros y sus alumnos. Sus alumnos, que eran los muchachos que andaban con Sócrates para arriba y para abajo en Atenas, en el Ágora, por aquí y por allá, ¿no?, y cómo Sócrates llevaba a esos alumnos a diferentes discusiones que no tenían que ver con él. Él no planteaba lo que era el espacio, planteaba que había que discutir sobre ello, y en consecuencia eran los alumnos los que discutían con él y discutían con ellos mismos, y eran los alumnos con él los que discutían a través de la metodología de aprendizaje de Sócrates, que era la mayéutica, discutían con él, con los esclavos, con los campesinos, que era el espacio. Y él demostraba que a través de la discusión dialéctica con todo el mundo,
empezaba a aparecer, ¿no?, cuál era la noción del espacio como nombre, como adjetivo, y nosotros mismos. Para eso, Sócrates inventó, ¿no?, llamar a sus dos alumnos preferidos, Platón por un lado y Pitágoras por el otro, de discutir en el teatro de Atenas, que estaba en la Tenón, discutir ahí, ponerse a discutir qué era eso. Y para eso, bueno, Sócrates, como todos los filósofos de la época, discutía cómo se hacían las discusiones, y se hacían ¿cómo llaman eso? Las obras de teatro, ¿no? O sea, este espacio tenía una plataforma, que era la escena, ¿no? Detrás de la escena había una columnata que ayudaba a la reproducción del sonido, y en la parte baja de la columnata había una columna que ayudaba, porque habían estudiado el problema de la acústica, ayudaba a reproducir a los ciudadanos que estaban detrás, sentados en la grada, lo que discutían los filósofos que estaban acá. Los argumentos los discutía Sócrates, planteando el tema a Platón y a Pitágoras, ¿no? Y después que Platón y Pitágoras discutían el tema, Sócrates los pasaba al coro. El coro eran los intelectuales de Atenas, que igual que con los autores de teatro, lo pasaban luego, ¿no? O sea, lo discutían luego, o se los pasaban luego a las personas que estaban entre los ciudadanos que estaban oyendo el teatro. Bueno, por supuesto, ustedes tendrán que entender que todo es un cuento mío, ¿no? Que yo no sé si todo Sócrates estaba ahí y el otro estaba ahí. Yo no sé, pero en todo caso, es un buen cuento. Porque fíjense, Platón, si sabemos de Platón, pues como Sócrates no escribió nada, solamente sabemos que Sócrates era un señor que echaba mucha vaina. Tenía esos muchachos ahí, los muchachos discutían con su papá, y discutían con los demás, y discutían todo lo que hablaban con Sócrates, y entonces se reunió ahí la gente del Senado, y esto y lo otro, y le dijo a Sócrates: coño, Sócrates, ¿por qué no te suicidas? Y salimos vestidos una vez, porque tú echas mucha vaina, ¿no? Y Sócrates se suicidó. Y entonces lo que quedó de Sócrates, ¿no?, fue lo que Platón, que era el alumno de Sócrates, escribió de Sócrates en el diálogo primero de Platón, que es la pelea entre Sócrates, ¿no?, y uno de los supuestos intelectuales que estaba en el Senado. Y ese supuesto intelectual no puede vencer a Sócrates, y por eso que los intelectuales dicen: manda a matarte, mándate de una vez y salimos de eso. Entonces, el segundo tema de este ensayo habla de los diálogos. Entonces, ustedes que están discutiendo conmigo, ¿no?, vamos a oír, vamos a leer y vamos a oír de qué se tratan los diálogos. Porque los diálogos hablan del espacio, pero no deciden lo que es. Entonces, los diálogos hablan del espacio. Después que se encuentran, después que discutimos seis de los diálogos inventados por mí, ¿no? Esos diálogos no pasaron nunca, ¿no? Pero bueno, 6 de los diálogos. Pero pasaron cosas que tienen que ver con ellos. Argumenta Sócrates que bueno, que ya está, que sus dos alumnos ya dijeron lo que son los diálogos, lo que piensan ellos que son los diálogos, o la discusión entre ellos dos de qué son los diálogos. Porque hay una diferencia fundamental entre Platón, que discute el abstracto, ¿no?, y Pitágoras, que discute lo concreto. Entonces, por eso es que Sócrates, en su tremendo tremendo nivel de comprensión del conocimiento,
logra establecer una discusión entre lo abstracto y lo concreto, con dos de sus alumnos. Platón, lo abstracto, y su alumno, y su otro alumno, Pitágoras, que al mismo tiempo fue alumno de Platón. Y que, bueno, obviamente Platón armó los diálogos, lo que llaman los diálogos de Platón, y Sócrates y Pitágoras tagarmó su pensamiento acerca de lo concreto, que fue el alumno Alejandro Magno. Bien, entonces estamos en un punto ahora de que el coro es incitado por Sócrates. Sócrates dice, bueno, ya está, pues, ustedes oyeron a mis alumnos aquí hablar del diálogo. Yo no le voy a hablar oyeron hablar del espacio. Yo no le voy a hablar del espacio. Ya ustedes lo oyeron de que el espacio. Ahora ustedes, que se dicen ser los intelectuales de aquí de Atenas, le van a hablar a los que están aquí, que son los ciudadanos de Atenas, lo que ustedes o piensan, obtuvieron como conocimiento de los diálogos. Entonces, y de vuelta, estos ciudadanos que están acá, 20, 30, 50, lo que fuese, van a discutir entre ellos. Porque esa la mayéutica es eso, que discutan entre ellos ahora qué cosas son el espacio. Entonces, este capítulo, que es el tercer capítulo, se llama Los argumentos. O sea, los argumentos es, bueno, ¿qué argumentos usan los ciudadanos? Eso tampoco es el espacio. Eso es lo que los ciudadanos de a pie, ¿no? Que es lo importante, los ciudadanos de a pie, opinan acerca de la discusión entre ellos, de lo que es el espacio en función de ellos, en función de lo que ellos se creen que es el espacio, y con eso se relacionan con él. Ese es el capítulo que vamos a conversar hoy. Es un capítulo difícil porque no hay un planteamiento del que ve, que en este caso soy yo, del observador. Hay un planteamiento de lo que el observador cree que ve de los ciudadanos. Entonces, vamos a plantear aquí en este capítulo lo que entendemos, nosotros que estamos aquí sentados en el siglo XXI, entendemos que los ciudadanos de Atenas piensan que es el espacio del cual nosotros tampoco tenemos ninguna información. O sea que es todo una abstracción, porque al fin de cuentas el espacio es una abstracción por un lado y es materia por el otro. Y tiene que ver justamente con nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa? Si nosotros decimos, y esa es una parte para explicar mejor la cosa, si nosotros decimos que el espacio es tal o tal cosa, estaríamos mintiendo. Eso no es lo que el espacio es para nosotros. Eso es lo que el espacio sería, por ejemplo, para Einstein, que lo planteó de una manera, o para Giordano Bruno, que lo planteó de otra, o para Copérnico, que lo planteó de otra. Se trata en este ensayo de plantearse lo que nosotros pensamos, nuestra noción del espacio.